¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión enlazándonos con el presidente del Congreso del Estado, el diputado René Frías Biencomo, a través de Zoom. Muchos temas que platicar con él y en primera instancia le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Presidente, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Bernardo. Me da mucho gusto la oportunidad de saludarte, pero sobre todo el saludar a todo el auditorio que siempre de todo el estado te sigue de manera puntual. Me da mucho gusto a todos y desearles que estén muy bien en compañía de sus familias. ¿Cómo le ha ido con el tema del aislamiento, la pandemia? Bueno, pues es algo nuevo que nos está tocando vivir a todos. Es una realidad a la que hemos tenido que ir ordenando en nuestra vida diaria, pero pues confiamos en que pronto podamos salir adelante. Yo creo que ha sido una etapa complicada en todos los aspectos, pero se requiere voluntad y la mayoría de la gente lo ha demostrado. Entonces, pues tenemos que en base a ello seguir trabajando y seguir adelante. El presidente del Congreso es un experto en temas educativos, tiene una amplia trayectoria dentro del magisterio. Desde su punto de vista, presidente, ¿es conveniente que regresen las clases hasta agosto? ¿Hay posibilidad de que pueda adelantarse el regreso o la culminación del último periodo? Desde su punto de vista, usted como experto, ¿qué opina? Bueno, en primer término, me parece que tenemos que hacer llegar un reconocimiento a los maestros, a los alumnos y los padres de familia. Ha sido muy complicado para ellos buscar las estrategias y buscar la manera para que las clases continúen. Recordemos que no todos los estudiantes tienen en su casa internet, no todos los estudiantes tienen WhatsApp, no todos los estudiantes tienen y los maestros tienen la manera de estar en comunicación permanente. Sin embargo, ha sido un esfuerzo que han estado realizando con mucho compromiso y se ha logrado avanzar, y en ello también tiene que ir implícito el reconocimiento a los padres de familia, porque para ellos ha sido una dinámica totalmente diferente. Si bien es cierto, muchos de ellos, la mayoría, contribuyen diariamente con las tareas, pero el estar prácticamente reforzando o dirigiendo la clase de sus hijos desde el hogar es algo complicado. Por tanto, vaya ese reconocimiento para ellos y también para las autoridades, porque ha buscado muchas estrategias. Ha sido mediante WhatsApp, ha sido mediante videollamadas, videoconferencias en los distintos niveles educativos, ha sido a través de las estaciones de radio, sobre todo en la sierra, en los lugares donde no hay internet también, ha sido mediante materiales, en fin, se han buscado diversas estrategias, y eso es un punto importante, que si bien es cierto, se afecta el ciclo escolar con esta circunstancia, pero creo yo que en una manera importante, de una forma importante, se ha ido aprovechando. Yo creo, he platicado con el secretario de Educación, lo he hecho también con el propio gobernador, y le hemos dado nuestra opinión de que el ciclo escolar debe de concluir de manera anticipada, porque han sido 2 meses ya en los que se ha hecho este esfuerzo que estamos comentando, pero también para los niños es muy difícil, y sobre todo para los estudiantes menores. Es muy complicado estar en su casa, los niños por naturaleza tienen que salir, jugar, y no lo han hecho, y aún así estar en clase nos parece que no es ya conveniente por mucho tiempo más. El ciclo escolar debe de concluir. Las autoridades, los maestros deben de preparar las escuelas, sanitizarse en las escuelas debidamente y cerrar el ciclo escolar, la documentación que se requiere. Hay estudiantes que van de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, así sucesivamente hasta nivel superior, y se tiene que preparar. Es un proceso que requiere de trabajo, se tiene que preparar para revisar las condiciones que en agosto existan y poder iniciar el nuevo ciclo escolar. ¿Y cómo podemos o cómo se puede calificar a los alumnos tras este cierre escolar anticipado como usted lo proponía? Porque también es una duda muy importante de los padres de familia. Sí, indudablemente que tenemos que valorar que para hace 2 meses que inició esta contingencia ya prácticamente había transcurrido el 80% del ciclo escolar. Los planes habían sido ya abordados durante los meses anteriores. Entonces, nos parece que los maestros cuentan con los elementos suficientes para valorar cuál es el avance, cuál es el estado de cada uno de los estudiantes, y con ello poder dar una
evaluación para cada uno de ellos y que se termine el que continúe en el siguiente ciclo escolar. Creemos que hay los elementos suficientes para hacerlo. Desde el punto de vista pedagógico, diputado, ¿habrá algún cambio? Bueno, esto ha implicado un cambio para todos. Esto es algo extraordinario que a todos nos ha involucrado, y las autoridades obviamente que tienen que acomodar esta circunstancia que estamos viviendo y que no acabará de manera definitiva en las próximas semanas o en los próximos meses, tendrá que ser permanente. Es una circunstancia distinta y tendrá que haber las adecuaciones suficientes para garantizar la salud de los estudiantes, de los maestros, de los padres de familia, pero también para ser garantes de que se cumpla con los planes y programas y con el propósito de la educación. Agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales. Diputado, regresamos pues a los temas legislativos que sin duda son de trascendencia. En primera instancia, a raíz del coronavirus, ¿está el Poder Legislativo de Chihuahua en la congeladora? No, de ninguna manera. Hemos buscado las formas para seguir trabajando. En estos meses, los diputados han presentado una importante cantidad de iniciativas. Los diputados han seguido trabajando y elaborando iniciativas importantes para los chihuahuenses. Tenemos alrededor de 150, 170 iniciativas que se han presentado por todos los diputados y hemos estado trabajando. Así es. Ah, caray. Así es. Es una cantidad importante de iniciativas que se han presentado de todo tipo. Muchas han tenido que ver con la contingencia sanitaria, con temas de salud, con temas de la situación económica, y las hemos ido abordando de manera paulatina en las comisiones correspondientes. Las comisiones del Congreso han seguido trabajando por videollamada y algunos de los temas se han ido deshogando. Tuvimos necesidad de reformar la ley orgánica para que fuera factible el poder llevar a cabo una reunión virtual de las diputadas y los diputados. Lo hicimos ya la semana antepasada y hemos continuado de la misma manera con las comisiones. Si bien es cierto, ese acuerdo al que nosotros llegamos por consenso de todas las fuerzas políticas nos sujetaba únicamente en este momento a abordar los temas que tienen que ver con la contingencia sanitaria y económica, y así lo hemos estado haciendo de manera concreta, pero también, lo reitero, abordando otros temas que han estado presentando los propios diputados y que las comisiones están desahogando. Pero bueno, diputado, con estas iniciativas que se han desahogado, ¿cómo puede darle seguimiento el Congreso o desahogarlas si prácticamente pues no se está llevando casi trabajo? Bueno, se está cuidando que el proceso legislativo sea el adecuado. Toda iniciativa que llega a la presidencia del Congreso tiene que ser turnada a las diversas comisiones, y así es como lo hemos estado haciendo. Ciertamente que esto ha generado también que se acumule el trabajo. Eso nos obligará a las diputadas y a los diputados que en los próximos meses doblemos el esfuerzo para poderlo desahogar. Teníamos pendientes anteriores y con esto se suma. Y recordemos además que por la propia ley, el próximo 30 de junio concluye el segundo periodo ordinario y habrá de iniciar la diputación permanente. Por lo tanto, en esta semana, seguramente el miércoles, nos haremos de reunir los integrantes de la Junta de Coordinación Política para tomar decisiones. Creo yo que a pesar de las diferencias que hay en cada una de las fuerzas políticas, ha habido la sensibilidad y hemos llegado a los acuerdos para poder seguir avanzando, y así lo haremos seguramente en esta semana en la reunión de la Jucopo para tomar decisiones a corto, mediano y a largo plazo. ¿Qué decisiones se van a tomar, presidente? Adelántenos. Bueno, tenemos que definir el cierre, como lo decía ahorita, del periodo ordinario, el iniciar la diputación permanente y viendo en el esquema de que vayamos superando la contingencia, revisar qué temas son los prioritarios. Ahorita lo fundamental es garantizar que el programa que implementó el gobierno del Estado y en el que participó el propio Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, y que aportamos recursos además para la contingencia, que los programas que se han estado desarrollando realmente lleguen a la población,
que se cumpla con las medidas sanitarias, médicas y de equipo para atender a quien ha sido infectado por el COVID-19 y buscar que sanen de manera total, pero también el revisar cuál es la situación de la ciudadanía en general, si están llegando los apoyos alimentarios, si los pequeños, medianos empresarios están recibiendo los apoyos para poder sostener en la medida de las posibilidades la planta laboral y, en fin, revisar todo lo que esto implica para que dentro de las limitaciones que se tienen buscar volver a la normalidad. ¿Va a venir un cambio en la agenda legislativa del Congreso del Estado? Sí, definitivamente tenemos que revisar todos los temas, tenemos que buscar estrategias diferentes que nos permitan seguir avanzando, pero sobre todo que se cumpla con las demandas que en este momento tiene la ciudadanía. Son muchas las demandas. Esto ha generado rezagos muy importantes en todos los aspectos, en todos los sectores de la sociedad, y yo creo que los poderes del Estado y la misma ciudadanía tendremos que adecuarnos y buscar estrategias que nos permitan continuar avanzando. La coordinación es fundamental entre los poderes del Estado, pero también entre los distintos niveles, los municipios con el Estado con la Federación, para poder salir adelante todos de esta situación. Es algo que nadie lo provocó de manera directa, es una circunstancia que nos ha tocado vivir y se requiere la participación y la voluntad de todos. ¿Qué temas, diputado, se van a quedar en el tintero? Como usted lo decía, pues esta semana termina el periodo ordinario de sesiones, termina de manera inédita, histórica, pero ¿qué temas se van a quedar ahí pendientes? Bueno, por ejemplo, en este momento, en un momento más, estará trabajando la Comisión de Pueblos Indígenas. Hay una consulta que estaba programada en la que se pretende escuchar a las comunidades aracenias de nuestra entidad y no se ha podido llevar a cabo, y es un tema, el tema que tiene que ver con nuestros hermanos de las distintas etnias, es un tema fundamental que se tendrá que seguir analizando y no se ha podido concluir. Tenemos, por ejemplo, la reforma electoral que nos permite o que nos obliga la ley hasta el 30 de junio para poder, en dado caso, hacer modificaciones. Hay diversas expresiones y diversas propuestas que tienen que ser analizadas y que en este tiempo tampoco se ha hecho. Tenemos una ley de archivo que se ha trabajado también por videoconferencias y a través de las comisiones, pero tampoco de manera ordinaria poder avanzar, o la ley de bienestar animal. En fin, hay temas importantes que no han podido continuar la agenda que se tenía, pero en base a ello tenemos pues que tomar acuerdos. ¿Y la reforma electoral, presidente? Bueno, ha habido diversas iniciativas en estos tiempos, pero hemos considerado que sería, sí es un tema importante, pero nos parece que sería una falta de respeto el que los diputados estuviéramos inmersos en la reforma electoral cuando tenemos tantas situaciones que atender en salud y económicas. Por eso es que ni siquiera hemos querido tocar el tema con profundidad. Se hará seguramente porque también es una demanda de la propia ciudadanía en las próximas semanas, y tendremos que hacerlo, agilizar los trabajos y llegar a los acuerdos que permitan que nuestro sistema electoral sea cada vez más democrático, más transparente, y que le garantice a la ciudadanía que llegue quien realmente ellos desean. ¿Cuándo estará listo el Congreso para analizar la reforma electoral y donde prevén se incluyan las elecciones primarias? Bueno, depende mucho. Para entrar a todos esos temas, y en este caso el de la reforma electoral, depende mucho del comportamiento de esta semana en la cuestión del COVID-19, porque desafortunadamente hemos visto que todavía en los últimos días, ayer, si vemos las estadísticas, no disminuye, y será fundamental lo que ocurra esta semana, que logremos, con el esfuerzo que estamos haciendo todos, el que baje el número de contagiados y que vaya generándose la normalidad. De ello depende, pues, el que podamos entrar a los siguientes temas. Yo estimo que será en unas 2 semanas aproximadamente cuando podamos ya ir abordando esos temas importantes. ¿Y regresaría entonces el Congreso a sus actividades normales? ¿El semáforo cambiaría a amarillo? Ellos no lo van a marcar las propias autoridades. Ellos son los que han estado dictando
las políticas a seguir. En este caso, el Congreso del Estado, el personal no está acudiendo, salvo el que es estrictamente necesario para el desarrollo de actividades de las que hemos estado desarrollando, pues, y ellos nos marcarán cuándo habremos de volver a la normalidad. Presidente, pues me gustaría también, obviamente, bajo su función que tiene como cabeza actual del Poder Legislativo en Chihuahua, pero también me gustaría conocer su opinión respecto a las elecciones primarias. ¿Qué le parecen a ustedes desde el punto de vista político-electoral? Bueno, es un tema interesante que hay algunos sectores que lo están planteando. Se tendrá que revisar. Como presidente del Congreso, yo tengo que ser muy respetuoso de estas expresiones, darle entrada, obviamente, a todas ellas. Y así como las elecciones primarias, hay otros temas importantes electorales. Hay quien está solicitando que, por ejemplo, la elección de los regidores sea de manera directa, no en planilla, como se hace actualmente. Y se tendrá que buscar, pues, y analizar cuáles de estos temas nos permitirán el seguir avanzando en la democracia de nuestra entidad. Son temas, repito, interesantes que habremos de estarlos analizando y, bueno, lo definirán por consenso seguramente las fuerzas políticas. Otro tema que se quedó en medio del coronavirus fue el tema del desafuero del magistrado Ramírez. Actualmente, diputado, ¿cómo va ese asunto? Bueno, ese es un tema que más que todo es un tema legal. En estos términos, en estos momentos ha sido alguno de los procesos, pues, que requieran, ha sido detenidos por esta misma circunstancia, por la dinámica que tiene también el propio Poder Judicial del Estado, y nosotros estamos esperando cuáles son las determinaciones de las autoridades competentes, de las instancias competentes, qué es lo que procede y qué continúa en ese caso. ¿Afecta en algo el proceso del magistrado Ramírez? ¿Algo que podría perjudicarle o que podría beneficiarle? No, yo creo que esto ha sido una cuestión extraordinaria, como lo hemos señalado ya en varias ocasiones durante esta plática. Y hay procesos que han sido detenidos o que han ido caminando más lento, pero las determinaciones y lo que la propia ley determine, eso tendrá que darse en algún momento. Por nuestra parte, no hay un interés personal, no hay un interés en el caso del magistrado, y lo que nosotros habremos de respetar e impulsar es que esto sea en base a derecho, en base a lo que la propia ley establece. Pero actualmente entonces está paralizado ese asunto. Así es, hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha avanzado mayormente. Pues interesante todo esto. ¿Algo más que desea agregar, diputado? No, pues yo solamente reiterarte el agradecimiento a ti, a Tiempo, a Puente Libre, por esta oportunidad. Saludar nuevamente a toda la gente e invitarles para que hagamos un último esfuerzo en estos días. Es fundamental que nos mantengamos en casa y que solamente llevemos a cabo las actividades que sean prioritarias, porque lo más importante es la salud. Sabemos que hay gente que se le está complicando para llevar el sustento diario para sus seres queridos, pero aún con esta complicación, si no hay salud, sería aún más difícil. Entonces, la invitación para que nos mantengamos en casa, que hagamos un último esfuerzo y que en los próximos días volvamos a la normalidad en nuestro estado y en nuestro país. Oiga, presidente, nos envían una pregunta muy interesante. Ahora con esto del coronavirus, la sana distancia, la educación a distancia, aseguran algunos expertos en este tema que en un futuro ya no se hará tan necesario la labor del maestro. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo creo que esa es una concepción totalmente equivocada, y en estos días la experiencia de los padres de familia que han tenido los alumnos, la que hemos tenido todos, nos da la certeza de la necesidad de mantener siempre la clase a través de un maestro. No habría otra manera, porque no solamente es el transmitir conocimientos a través de una máquina, son muchos elementos que están involucrados para que la educación sea integral y para que la educación de los niños y los jóvenes se complementen de manera general. Entonces, no coincido con esa sugerencia que pueden hacer algunas personas. Pues muchísimas gracias, diputado.
Gracias, un saludo, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Un abrazo. Agradezco de nueva cuenta a René Frías, presidente del Congreso del Estado, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro. Yo lo espero el día de mañana a las 9:30. Hasta la próxima.